Me llama mucho la atención el tema, bueno, siempre, Eduardo Galac tiene unos Sí. temas que vos decís, no entiendo, ¿no? Y después, bueno, vas comprendiendo. En este caso, nos quiere llevar el día domingo, fue el día de aniversario de la muerte de San Martín, y bueno, hay un hecho en una de las batallas en las cuales Cabral le salva la vida, muero contento, el famoso muero contento hemos batido al enemigo, que en realidad así trascendió, no fue así, literal, pero esa idea de que, bueno, mira, si el tipo está cayendo así, muero contento, hemos batido al enemigo, Claro. ¿no? Y se desliza rápidamente, o sea, suavemente, para fallecer inmediatamente. Bueno, y él habla de el cuerpo de lo que implica en la historia poner el cuerpo y el cuerpo de Cabral, un Cabral que sabemos que era mulato, que tenía la piel oscura y que como, bueno, la historia lo fue blanqueando. De eso quiere hablar porque Eduardo nos plantea siempre las cuestiones del cuerpo y las cosas que nos pasan, ¿no? Como que el cuerpo no son solo las ideas, porque a veces hablamos de las ideas, sino que cómo se involucra el cuerpo en nuestras vivencias diarias, para que pongamos también la cabeza en eso. Así es que dentro de un rato vamos a estar hablando con él. Ah, bien, bien. Pensé que ya estaba Eduardo Galac, pero en un ratito nada más. No, ¿Ya está? está. Era para Sí. adelantar un poquito Ahí los está, temas. ahí está con nosotros, así que lo saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo, aquí. Qué formal que estás Sí, hoy con ¿cómo le Eduardo. va? Sí, ¿Qué no dice sé qué usted? pasó. ¿Cómo anda? No lo tuteo ¿Cómo más. están, Todo, chicas? todo. ¿Todo bien? ¿Todo bien, señor Galac? ¿Cómo le va, señor Galac? No, por favor, por favor. Señor Galax sería mi padre, por favor, Ahí hablemos. está, ahí está. ¿Cómo ¿Qué están? ¿Todo tal, bien? Eduardo? Bien, bien, muy bien. Siempre tratando de hacernos pensar, ¿eh? Qué cosa esta, Qué mala costumbre tipo, que qué tenés, mala Eduardo. costumbre que tenés. Qué mala costumbre que tengo. No, efectivamente, tratar de pensar puntos y puntas, algunas cuestiones que nos atraviesan, que nos pasan y que quizás pasan un tanto desapercibidas. Algo recién decía Cristina en la apertura, pero digo, bueno, el domingo, Día de las Infancias, creo que pasó medio desapercibido que el domingo, en realidad, 17 de agosto, feriado por el aniversario del fallecimiento de José de San Martín. Quizás, posiblemente, la figura política más importante de la historia argentina y latinoamericana, más allá de lo que nosotros pensemos de nuestra propia historia, pero quiero decir, junto con Simón Bolívar, dos figuras, digamos, más que importantes de la historia mundial. Y bueno, con todo esto, tengo mis hijos en la escuela y demás, viste, se vienen los actos y demás, y empiezan a aparecer un conjunto de cuestiones que me parece que están buenas para pensar lo corporal. Y lo primero que me aparecía, no sé si les pasa lo mismo, es que cuando pienso en San Martín, pienso en la escuela y automáticamente aparece la batalla de San Lorenzo, que recién decían, de 1813. Exactamente. Heroico. ¿Me ayudan? ¿La cantamos? A ver si nos sale. Cabral, Soldado soldado heroico, muriendo muriéndonos de de Ah, no, no gloria. sabemos, chicas. Sí, Al salíamos de la frente, escuela con esa canción casi todos los días. pero casi como un taladro, digo. Estamos para salir de gira, les digo, con esa canción. Cierto, afinamos Metemos un poquito coreo. y salimos los Sí. Cabrales. Claro. Está, Está buena Con esa. el auspicio del Los- café. Ya tenemos título, Los Cabral. Los Me Los gusta. Cabrales, ahí está. Esa idea de arrojo, da su vida de rojo y con eso a la libertad naciente, honor al gran Cabral, ¿no? Cabral. Y recién lo decía Cristina en la apertura, esa frase que dice que queda en los registros, en los libros, sobre todo de historia escolar o en Antiojito y Villuque, como lo quieran ver, muero contento general, hemos batido al enemigo, ¿no? A mí siempre me llamó la atención y bueno, para esta columna un poco también indagué, ¿no? Imaginémonos 1813, contexto de guerra. Cabral no muere en el campo de batalla, muere en el convento, o sea, lo llevan, alcanza a tener un poco de sobrevida, pero yo me imagino lugar de heridos, gritos, una herida en un contexto donde la expectativa de vida era de 35 años, porque con una fiebre te morías. Claro. No creo que haya tenido la lucidez de decir semejante frase, y menos, y esto es lo que a mí me interesa más, que lo haya dicho en español y no en guaraní. Claro. Raíz. Podría ser lo más espontáneo en un momento así de fragor, ¿no? Primero que Claro. hubiese quedado un grito y después en guaraní, ¿no? Claro. Un zapucay capaz que pegó. Capaz. Esa es una No sé. idea que trabaja muy bien Norberto Galás, un historiador
argentino, ¿no? Cómo hemos adornado, acallado ciertas partes de nuestra historia para hacerlas un tanto escolarizadas, y con esto no digo que esté mal escolarizar algo, digo, traducirlo a un lenguaje pedagógico, pero sí le hemos quitado ciertas capas a nuestra historia. Y una de las capas que hoy quería traer para que pensemos juntos y juntas es ese emblanquecimiento que se ha hecho de la figura de Cabral. Claro. Cabral es quizás el héroe escolar máximo, ¿no? O sea, el tipo que da su vida por la patria, era correntino, era marrón, era hijo de esclavos, era lo que en esa época se llamaba un pardo, esa mezcla entre negro aborigen y los criollos, o un negro criollo que la historia ha intentado emblanquecer. Claro. Inclusive hay una cosita más de esa marcha, digo, para cuando salgamos de gira, lo digamos antes de cantarla. Eso, hagamos un poco de historia, un poco de escuela. Ahí está. Viste que antes de cada canción hay que como introducir, porque todo el mundo la sabe, para que te acompañen hay que hacer una introducción. Bueno, quien compuso la música es Cayetano Silva, otro hijo de esclava, también negro, ¿no? Y son esas cosas que uno dice, ok, hemos tenido una historia negra en la Argentina, lo sabemos, pero que no figura por lo menos en la historia oficial o en la historia escolar. Digo, el color de piel no solamente tiene que ver con una característica, sino también un origen social, una jerarquía social para la época. Hablamos del sargento Cabral, no hay ningún registro de que Cabral haya sido sargento. Tuviera ese rango. Ese rango, hacía 4 meses que estaba enlistado en los granaderos. Es muy posible que la idea de sargento se la hayan dado tiempo después y ad honorem, porque no claro. Cobrado un mango. Exactamente. Pero bueno, también discutir un poco. Me gusta la idea de pensar los que estaban escribiendo el manual, armando los manuales, el y decir, Estrada. Che, pasó esto y aquello, pero tenemos que ponerle alguna cosa emocionante ahí cuando cae Cabral. ¿Qué te parece si lo y cómo habrán conversado ahí uno o dos para decir, sacar la frase muero contento, hemos batido al enemigo? Imagínate. Tengo colegas que se trabajan justamente, conozco colegas que trabajan justamente sobre los libros escolares y cómo se va construyendo, se van construyendo sentidos sobre la historia, que de alguna manera intentan transmitir lo importante. Acá lo importante en todo caso era la libertad, un soldado, también reivindiquemos, para no pensar que es todo una falsedad o algo adornado, reivindiquemos la historia de un hombre del pueblo que se arroja su vida por su general y queda en los libros de historia su nombre. Claro. También hay que recordar eso, sabemos quién fue Cabral y eso ya es muy importante para una historia que en general ha tapado. No hasta hace poco teníamos un presidente que decía todos venimos de los barcos, ¿no? Esa historia blanca europea que nos hemos contado. Y no, la verdad es que los argentinos no venimos necesariamente todos los barcos. Hay otra parte de la fotografía que no se cuenta. Bueno, revisar los libros de historia escolar, permite también comprender justamente eso, que hay una historia marrón, de identidad marrón, ahora en un ratito voy a hablar de ese concepto, y en donde la piel funciona como una suerte de frontera, no solamente de características, sino también de jerarquía social. Esto me parece importante, cómo nuestras sociedades han tornado que según el color de piel uno tenga privilegios o no, o todo lo contrario. Y acá 2 ejemplos también escolares que me gustaría poner que por suerte van perdiendo su uso, aunque no tanto. Uno es, para los actos del 25 de mayo, el corcho quemado, ¿no? La necesidad de pintar a alguien de negro para demostrar, bueno, y si mostramos los colores de piel que tenemos y no necesariamente pintar, esa práctica que se llama blackface, que viene muy crítica de Estados Unidos por toda la historia de la esclavitud, repensar esa idea del corcho quemado. Y una cosa que de las más difíciles de desterrar, el lápiz color piel, ¿no les pasa? ¿No te acuerdas? Que pasame el lápiz color piel. ¿Y rosadito, qué clarito, el rosadito, exactamente. Claro. ¿Y qué pasa con los otros colores de piel? Nadie te pasa el marrón cuando pedís el lápiz color piel. Entonces, claro, hay cuestiones que nos atraviesan, que se nos incorporaron justamente, se nos hicieron cuerpo respecto de cuál es el color de piel oficial, o en todo caso, que para
nadie se pinta con corcho no quemado, valga la ironía, ¿no? Claro. Para parecer más blanco. Digo, ¿qué es esta cosa de tratar de pintarnos las caras para tratar de parecer otra cosa, cuando en realidad los colores de piel están, obviamente, entre nosotros, la diversidad de piel están entre nosotros. Y además, digo, nos atraviesan el lenguaje, y acá les pido que me ayuden. Malos usos, por supuesto, de la palabra negro, digo, negro villero, cabecita negra. Peyorativamente. Peyorativamente, ¿no? Por supuesto. Él no lo digo por su color de piel, es negro de alma o negro de cabeza. Sí, ¿no? sí, esa expresión, qué Negro fea. de alma. Horrible, horrible. Otras que usamos, y acá hago también mea culpa que uso, y muchas veces el sentido, quilombo. Quilombo era el lugar, es una palabra angoleña que significa lugar fortificado, el lugar donde se juntaban los negros, y rápidamente lugar de negro pasó a ser lugar de lío, lugar de mal lugar, ¿no? O sea, usamos un quilombo, pero bueno, tiene No era una reunión linda, digamos, hasta cultural, claro. No. Claro. Bueno, el negro está teñido así de una cosa sombría, oscura, es lo malo, es lo negativo, es lo que uno no quiere. Lo oscuro, Claro. ¿no? Bueno, hasta el diccionario de la Real Academia Española ahora eso lo revisó, no hasta hace mucho tiempo, pero durante todo el siglo XVIII, siglo XIX y mitad del siglo XX, blanco aparecía sinónimo en el diccionario de la Real Academia Española, limpio, inocente, puro, y lo negro aparecía maligno, sucio, ¿no? Y cómo no asociar una cosa a la otra. O sea, si alguien es negro, ¿cómo no pensar que es sucio? No estoy afirmándolo, estoy queriendo decir, esa asociación de la sinonimia del lenguaje genera sentidos que calan hondo en las personas. Ese es el punto, porque hoy estamos hablando de eso, porque todas esas cuestiones que parecen parte del lenguaje, son costumbres, no pasa nada, es la cultura que se aprender de tomar, digo, y que después queda absolutamente naturalizado. Y hasta esto que decís, no, pero te digo negro de alma, no negro. O sea, lo aprendemos, lo tomamos y lo reproducimos, creamos ese sentido. Y qué importante que nosotros como medios de comunicación nos hagamos cargo del sentido que venimos creando, ¿no? Sí, y ahí mi recomendación, hay muchos muy buenas, hay colectivos de personas que están pensando esto muy bien, hay uno que a mí me parece muy interesante que se llama Identidad Marrón, que intenta no solamente pararse en esta cuestión que se puso muy fuerte con el Black Lives Matter, con las vidas negras importan, ¿no? La idea racial, sino también la identidad racial nacional. Digo, la identidad racial nacional es una mezcla, es un híbrido, y hay un colectivo que se llama Identidad Marrón, de hecho pueden buscarlo en Instagram con ese nombre, que justamente trata de visibilizar aquello que está invisibilizado, que no lo vemos en las propagandas, en las publicidades, que no lo vemos en las series de televisión, que no lo vemos en los distintos medios de comunicación. Te sumo una cosita a esto del movimiento Identidad Marrón, quienes quieran seguir en Instagram. También a David Gudiño, que es uno de los referentes que empecé a seguir, es un artista argentino. Bueno, y ellos plantean que Argentina es marrón también, porque además tiene rasgos muy similares a los bolivianos o jujeños, que son parecidos. Y es muy loco porque la gente en los comentarios, estos odiadores de siempre en las redes, en algún momento cuando hizo algún tipo de planteo político, le decía, ¿por qué no te vas a tu país? Entonces hizo un reel específicamente para decirle, soy argentino, o sea, ¿a dónde crees que me vaya? Al que ya se plegaron otras personas también. Claro. Totalmente la recomendación de seguir a Gudiño, un gran actor, tiene una obra, un unipersonal que es el David Marrón, justamente trabaja todo esto, es muy interesante, y además porque justamente lo que intenta es transformar, según sus propias palabras, alguna vez lo he dicho, transformar lo que es una vergüenza histórica en un orgullo colectivo, ¿no? Dejar de ocultarnos, de emblanquecernos la piel en términos metafóricos históricos, pero también en términos estéticos, tiene todo un reclamo por la visibilidad de las personas marrones, que no aparecen, insisto, en publicidades, en las series, etc. Y eso me resulta muy interesante por algo que venimos nosotros hablando mucho en esta columna, ¿no? El cuerpo como territorio de disputa política. La piel también lo es un territorio de disputa política. Lo hemos visto
cuando hablamos de la vez pasada Sarmiento, civilización y barbarie, o los debates naturaleza y cultura, esta idea de la identidad marrón, digo, no solo es una cuestión biológica, sino también una cuestión política. Me gustaría cerrarles con dos cositas, dos ejemplos, para que nos quedemos pensando, para seguir debatiendo. Hoy hablamos, ¿no?, de San Martín, de Cabral, recién hablé de Sarmiento, los padres de la patria, podríamos sumar a Manuel Belgrano, pero es muy interesante que justamente Belgrano llamó la madre de la patria a María Remedios del Valle, una mujer que luchó en las guerras de la independencia, y era una mujer negra, era una mujer afrodescendiente, una esclava libertada. Entonces es muy interesante que la madre de la patria, por lo menos para uno de los padres de la patria, era negra. Y entonces saber reivindicar no solo el lugar acallado por ser mujer, eso ya es mucho, sino mujer negra. Eso es muy interesante. Y lo otro, digo, una pregunta para seguir pensando: ¿qué pasaría si esa historia argentina, en lugar de borrar todo esto, los pusiera en el lugar que les corresponde, que es en el lugar de la identidad nacional primera, que tiene que ver con esa hibridez, ese lugar pardo, para reivindicar esa palabra, entre lo negro, lo aborigen y lo criollo? Eso quizás de alguna manera nos liberaría, nos daría un poco más de libertad a esa idea por la cual Cabral dio su vida, y vale la pena reivindicar el 17 de agosto, no solo por San Martín, sino por Cabral y toda su historia y su trascendencia. Me parece que por ahí va un poco pensar este lugar de la piel como frontera política, e insisto, reconocernos no solo como una identidad que vino de los barcos, también los esclavos vinieron de los barcos, pero eso no refiere a la idea de que vinieron de los barcos, y reconocer la multiplicidad de raíces que nos tienen. Cómo nos mezclamos después, ¿no? Exactamente. Somos, por suerte, una hermosa hibridez, de un país de fronteras abiertas. Ojalá lo sigamos continúe, de esta manera, ¿no? Así es. Eduardo, gracias por tu participación en este programa. No, como siempre, muy agradecido por el espacio. Que tengas buen día. Ahí está, Eduardo Galac. ¿Cómo? Nunca me acuerdo bien la especialización de Eduardo. Creo que tiene algo que ver con la educación física, ¿no? Es profe de educación física, pero además es licenciado, magíster e investigador del CONICET. ¿Está conectado todavía? Nos decís. Edu, recordanos bien tu... Ahí está. Sí, no quiero saco los laureles, sí, pero sí, estudié educación física. Ahí arrancaste. Corporal, doctor en ciencias sociales, y después me dediqué, soy investigador del CONICET. Orgulloso investigador del CONICET. Si vos qué grande. Aguante el CONICET. Mira, si no fuera necesario. Ahora sí, un Eduardo, un abrazo, Eduardo. No era un Eduardo, abrazo. Abrazo.